Bueno, yo pienso como Joan Brossa, yo creo que el poeta en parte se desnuda ante los demás cuando oferta los textos. Por eso fui un poco tímida realmente para publicar los mis primeros poemas y también viste a los demás, arrópalos con esas palabras que ellos da, y porque un libro no es solo del autor que lo escribe, sino también es de los lectores. Cada lector tiene la su propia idea de ese libro y fai la su propia interpretación. La pasión por la lectura, pienso que al que gusta una cosa y es fácil que la pueda transmitir a los demás. Si lo vives, puedes transmitirlo pues a los tus alumnos o a la gente que te rodea. De todas maneras, también cuenta, por supuesto, que las otras personas ellos vaya prestando. Querías entre libros, tener muchos libros a la mano para que puedan escoger, pero lo que sí pienso es que nunca imponiendo. Hay que dejar a los niños, a los rapaces que escuellan la su propia literatura, entre tanto que se les puede ofertar. Como otros textos literarios, pues dando textos para leer, enseñándolos a investigar, a escoger poemas, leyendo ellos textos propiamente y después pues también enseñándolos a componer de alguna manera y valorando los textos que ellos fan. Sí, yo creo que a veces nos pasamos un poco con la obsesión de que todo hay que hacer pues un trabajo de ello, una ficha, y a los niños hay que enseñarlos a disfrutar con la lectura. Aparte de que los niños ya desde bien pequeños pues saben distinguir la guapura de la literatura del utilitario. Y es decir, sin menospreciarlo, vamos, yo creo que ellos tienen que disfrutar de esa guapura literaria de los libros, de la belleza, y también después las enseñanzas, los valores que se pueden transmitir, pero no obsesionarnos con ello, porque si no es casi imposible que no engarren odio a tanto tener que trabajar. Cada vez que agarren un libro en esos manes, tener que hacer un trabajo, pues eso no puede ser. De todas maneras, hay un tipo de trabajos que sí ellos pueden prestar, que sí van en relación con las emociones. Pues no sé, son tipos de trabajos creativos, como puede ser un encuentro con uno de los personajes, con el protagonista, pues el protagonista llegó a la fiesta de su cumpleaños, o escribió una carta con las dudas que tiene sobre alguna pasaje del libro, o una carta al autor. Yo pienso que hay muchos trabajos creativos que pueden averarlos más a los personajes de lo que están leyendo, que no pues... vamos, si por ejemplo yo poesía, pues recrear los poemas, ilustrarlos, algo más lúdico, que no lo vean ellos tanto como que yo un trabajo que siempre tienen que hacer cada vez que leen un libro. Bueno, yo creo que la poesía mía para niños es una poesía xuguetona, alegre. Intento que se diviertan y que perciban la guapura de lo literario y de lo que es poesía al mismo tiempo. Por otra parte, trato temas pues, variados, por ejemplo en Zamparrampa temas de animales, de mitología, también temas de actualidad. En Faragullas, pues poemas aborados también a la naturaleza, que los faigan pues observadores y que ellos preste pinta a la naturaleza, digamos. Pues estos últimos, en Menú de Versos y Musicalandia, a más de esos versos xuguetones con rima, que ellos puedan disfrutar de ellos, también intento pues sacar valores. Por ejemplo, el último Menú de Versos, hablaros a la educación para la salud, ahí pueden sacarse muchas cosas, aparte de la lectura de los versos por ellos. Y la poesía pues tiene sabores, olores, colores, yo creo que se puede percibir con todos los sentidos. Y de eso se trata, de enseñar a los niños que se fundan con los poemas, porque con todo lo que hay güey por el mundo, a mí parece que disfrutar de ese momento feliz que nos puede dar leer un poema, tanto a los niños como a los mayores, y es muy importante. Bueno, voy a recitarte un poema de Faragullas, haikus. L'agua a la charca arrobó a la chuna un cacho cara.